Buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo están? Ojalá que sean todos tranquilos en Cristo Jesús. Aunque estamos padeciendo mucho sufrimiento por el coronavirus, no debemos ser perezosos de estudiar y meditar la palabra de Dios. Entonces, hoy aprendamos acerca de un tema muy importante que debemos pensar profundamente en nuestro corazón como los cristianos, ah, especialmente en esta situación muy difícil a la que nos enfrentamos. Vamos a buscar la Biblia, Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 12, desde versículo 11 al 13. 11 al 13, yo voy a leer. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Sabemos esta historia, ¿no? Esta historia muy conocida, muy famosa, ¿no? Hoy meditemos la palabra de Dios en el título de la fe descendida y la ansiedad. La fe descendida y la ansiedad. A través de esta escena que Abraham engañó a Faraón a que su esposa en una hermana. ¿Sí? Sabemos esta historia. Pensemos sobre esto. Nosotros decimos que siempre vivimos confiando y apoyándonos en Dios, ¿no? Y vivimos confesando que ese Dios que nos salvó desde el juicio del infierno eterno y siempre acompaña en mi vida. Así confesamos. Pero si miramos atrás, nuestro pasado, en realidad, podemos hallar que no vivíamos bien tal vida como yo siempre me confesaba con mi boca. Honestamente así, ¿no? Aunque en nuestra cabeza lo sabemos bien, lo cual cuando nos enfrentamos a tiempos difíciles o cuando nos sucede algo que nos da temor, es normal, muy lamentablemente, que vivamos olvidando a Dios de que está conmigo, ¿sí? Honestamente así. De verdad, nosotros podemos hallar nuestros aspectos débiles a través de la historia de los israelíes que se quejaron de Dios en el desierto, ¿sí? Y también de los discípulos que temblaban y temían en la tempestad, a pesar de que el Señor estaba junto con ellos. Sabemos esta historia. A través de estas historias podemos hallar nuestros aspectos débiles, ¿sí? Pero si pensamos que el Señor es el que siempre está lleno de poderes inalterables y que no se detiene a nada de las cosas que yo temo y me preocupa. Es verdad. Es decir, que debemos saber que Él es el que trasciende más allá de los asuntos que me preocupa y me inquieta. Y siempre va cumpliendo su buen plan y su buena voluntad. Pero por nuestra debilidad. O sea, que deberíamos pensar que cuando tenemos una vida cristiana que está descendiendo, podemos vivir de una forma lamentable, que no confiamos en Dios enteramente. Hoy vamos a pensar sobre esto. Lo débil es parte mía, ¿no? Si podemos recordar que Dios es más fuerte y poderoso, ¿m? nos
entrenaremos imponentemente contra los miedos y ansiedades visibles y así podremos tomar una decisión correcta. Hoy, en el texto principal, podemos escudriñar unas apariencias características que se manifiestan cuando nosotros tenemos la vida cristiana que está descendiendo. Hoy vamos a averiguar sobre esto. El texto principal es una escena que durante que Abraham vivía en la tierra Canaán, que Dios le, le mostró. Pero ahí había hambre, sí, como dice la Biblia, ahí había hambre. Por eso se retiró de ahí Abraham y descendió a Egipto. Él, como sabemos, era un hombre relacionado con las promesas de Dios, ¿no? Es por eso que él se fue de las casas de su parentela y de su padre y llegó a la tierra Canaán que Dios le mostraría. Esto es una decisión de fe y una obediencia, podemos decir así, pero debemos recibir lecciones que cuando un momento inesperado de dificultad, ¿sí?, que se enfrentaba un hombre que es como Abraham, que llevaba bien su vida, puede tomar decisión equivocada. Hoy vamos a recibir estas enseñanzas. A pesar de que aquel hambre haya sido grave en esa tierra, él no debía salir de ahí, de la que Dios lo prometió. Pero en aquel tiempo su fe se movió por aquella situación visible que se llama hambre, más que las promesas de Dios. Luego, finalmente, él llegó a descender a Egipto. La Biblia dice así. Aquí, versículo 10, dice así. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Aquí explica muy exactamente, ¿no? Aquí sale una expresión descendió. Usa la palabra descender. Puede ser que en un momento hayamos llevado bien la vida cristiana obedeciendo a la palabra, pero aquí, por la razón, el hambre, o sea, que deberíamos saber que podemos tomar una decisión errónea por la situación presente a la vista. Él, ya olvidando las promesas de Dios, llegó a descender a Egipto para morar ahí, dice, para morar. Desde entonces, su fe comenzó a caminar cuesta abajo. Podemos entender así. Su fe empezó a caminar cuesta abajo. Y otra cosa que podemos ver a través de la palabra de texto acerca de unos síntomas que aparecen en el camino de descender. Es decir, que en el camino que desciende siempre acompaña tales cosas: inquietud, la inquietud, la ansiedad y la preocupación. Cuando Abraham vivía en la tierra Canaán, su esposa, Sara, su esposa, no sería su preocupación, sino que valía la pena de jactarse por su belleza, ¿no? Lo cual, en el camino que descendía a Egipto, de repente la belleza de su esposa se le hizo una preocupación. Volvamos al texto principal. Aquí versículo 11 dice así. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán: su mujer es, y me matarán a mí. Y
a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Sí, esto es la historia de Abraham. Si tienen curiosidad, que mi fe está ascendiendo o descendiendo, solamente debemos averiguar si ahora mismo en mi corazón está lleno de inquietudes, preocupaciones, ansiedades e intranquilidades. Sí, sería bueno que busquemos en nuestro corazón. Quizás si está lleno de tales cosas, es cierto que mi fe no está ascendiendo. Es porque ellas son los síntomas que se manifiestan en el camino que desciende. Al contrario, si en mi corazón está lleno de las cosas de Dios, será imposible existir ahí con ansiedad o preocupación. Es igual que si en un vaso está lleno de agua, el aire no puede estar junto con agua, ¿sí? Por lo tanto, debemos tener una fe que debe llenar y buscar lo de Dios y las cosas celestiales. Es decir, que nuestra vida cristiana no debe descender, sino como las águilas que se levantan hacia el cielo. Busquemos Isaías, Isaías capítulo 40, versículo 31. Isaías 40, versículo 31. Este versículo es muy conocido e importante. 40, Isaías 40, 31. Yo voy a leer. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Aquí, nuevas fuerzas, es importante. Nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Sí, este versículo muy importante, ¿no? Si cuanto más nosotros subimos arriba en avión, por ejemplo, ¿sí? Arriba, nos es imposible distinguir bien entre carros viejos y de los lujosos, ¿no? Los ricos y los pobres, los guapos y los feos, los sanos y los enfermos, de verdad, todas estas cosas ahí arriba se ven en armonía como un paisaje, ¿no? Pero al contrario, cuanto más descendemos de ahí en avión, se ven y nos revela la diferencia entre carros lujosos y los de viejos poco a poco claramente, ¿no? Si nuestra vida está ascendiendo y busca las cosas de Dios, las cosas del mundo se verá como cosa pequeña, ¿no? Es decir, que las diferencias que están entre las cosas del mundo no tendrán ningún sentido. Pero al contrario, si nosotros andamos por el camino que desciende, el mundo se ve poco a poco más grande. Es decir, que las apariencias de las cosas del mundo se revelan y se ve que sus significados cada vez más serán enfatizados. Pero lo importante es que tales cosas no tienen relación con la vista y las cosas de Dios. Cuando descienden más abajo, viendo más grande tales cosas y eventualmente tendrán más ansiedad, preocupación y un corazón inquieto. Y también voy a compararme, compararme con la vida de otra persona y las apariencias y los fenómenos superficiales del mundo se ven grande, más grande,
que las cosas de Dios. Viéndose tales cosas, nos preocupamos. La preocupación acerca de mi vida, de mis hijos y de mi esposo, esposa, o de mi casa, mi carro, mis cosas, etcétera. Quizás si ahora estas tantas ansiedades controlan mi corazón, deberíamos pensar si yo estoy caminando el camino de fe, el cual está descendiendo. Por lo tanto, debemos confirmar a sí mismo de que actualmente mi corazón está lleno de ansiedades y quejas o no, sino mi corazón está lleno de la gracia del Señor. Pero debemos saber primeramente que tener muchas ansiedades y tener mucho cuidado son las cosas diferentes, ¿no? Hay dos tipos de ansiedad. Una según Dios y otra según el mundo. Tenemos que distinguir sobre esto según la palabra de Dios. Pero pensemos, de verdad, cómo vivimos la vida en el mundo, nos es imposible no preocuparse. Entonces, sin embargo, hay una manera en que podemos superarlo. Cada vez que se me ocurre ansiedad, solo debemos pensar que esta ansiedad es un tema de oración que Dios me da. Sí, así pensemos. Esta es una manera práctica, un título de la oración, un tema de oración. Es por eso que si cambiamos esta ansiedad por el tema de mi oración, título de la oración, y oramos, la respuesta de esa oración se cumple. Pero si solo agarra esa ansiedad, ella se convierte en la realidad. Busquemos Proverbios, capítulo 10, versículo 24. Proverbios capítulo 10, versículo 24. Yo leo. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Sí. Con este versículo, así puede cambiar y decir que lo que el impío teme, eso le vendrá. O sea, que la ansiedad vendrá, ella será la realidad. Y también así podrá decir que lo que desean los justos, es decir, que sus oraciones serán dadas, sus respuestas serán dadas. Así lo podemos cambiar, ¿no? Si de repente se me ocurre ansiedades al ver mi situación, debemos pensar que Dios me dice que ora por su situación. Si de repente se me ocurre ansiedad, dado que veo a mi familia, significa que Dios me dice, ora por tu familia. Aunque es una palabra muy obvia, es una palabra importante. Y esto cambia mi ansiedad por el tema de oración, por el título de oración. Así que es lo que nosotros lo elegimos, ¿no? Elegimos. Cuando se me ocurre algunas ansiedades, debemos pensar que, esto, Dios me enseña que yo tengo que orar por esta ansiedad. Si cambiamos ansiedad por el tema de oración, se nos manifiesta como la respuesta de oración. Este corazón mismo, que así puede cambiar ansiedad por el tema de oración, es un punto de partida de la fe que asciende. Por eso Dios nos da nueva fuerza y ayuda, como dice la Biblia de Isaías.
40 y 31, ¿sí? Nueva fuerza relacionado con esta fe. Esta fe está ascendiendo. Pero aún no entiende sobre el principio y el criterio que Dios habla y está agarrando su ansiedad todavía como una ansiedad, de verdad será su realidad. Muy lamentable, ¿no? De verdad, se puede decir que esto es una escena muy triste y muy lamentable. El resultado se divide por completo dependiendo que va a cambiar su ansiedad por el tema de oración o solo va a mirar como una ansiedad nada más. Es decir, que mi ansiedad va a ser la realidad o la respuesta de oración. Esto depende de nuestra elección. Es por eso que nos es necesario estar ejercitado en esto. La Biblia dice que ejercítate para la piedad. Entonces, busquemos Primera de Timoteo, Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 7. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 7. Yo voy a leer. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Dice así. La práctica es lo sustancial. Y desde el principio hay una posibilidad de que fracasamos. Sí, hay una posibilidad. Es por eso que debemos repetirlo constantemente, con paciencia y diligencia. Esto es práctica, ¿no? Cuando aprendemos, meditamos y obedecemos constantemente acerca de cómo es Dios, y cuando aplicamos el orar repetidamente y con diligencia en mi vida, puede ser una práctica sustancial. No deberíamos descuidar eh, las las cuatro cosas importantes que tenemos que hacer básicamente siendo los cristianos. Como sabemos bien, la palabra, la oración, la comunión y la predicación. Sabemos, ¿no? Como aprendimos por la palabra de la semana pasada, nuestra fe no debe ser controlada por mi pensamiento, sentimiento o por otra situación que estemos en cualquier situación. La esencia de que se llama cristiano no se cambia. Al igual que, aunque Abraham caía en cualquier situación, las promesas de Dios eran inalterables, ¿no? Esa situación mencionada puede ser el hambre o coronavirus de ahora, ¿no? Pero en crisis y dificultad a la vista no se cambia la esencia del cristiano y las promesas de Dios. Deberíamos hacer elección conforme al criterio de Dios. Cuando aprendemos correctamente a Dios por la palabra, puede estar ejercitado para la piedad. Así como si estamos ejercitados bien, cuando las ansiedades vienen a nuestra vida, podemos orar automáticamente, ¿sí? Es porque esa ansiedad es el tema de oración que Dios me da, ¿sí? Si vivimos comprendiendo tal voluntad y principio de Dios enteramente, podremos ser librados desde numerosas ansiedades que vienen a nuestra vida. En realidad, que tenga mucha ansiedad o no, Dios no es influido por ellos. Sí, es porque la dimensión de su vista y mirada es muy diferente que de nosotros, ¿no? Y además, no nos olvidemos que su voluntad y poder siempre se manifiestan
trascendiendo estas cosas y deberíamos recordar que ese Dios es mi Dios. Les vuelvo a decir, cuando se nos ocurre ansiedad, creamos en el poder de Dios enteramente y oremos. Esto es el tema de hoy día, ¿no? Así que soportemos bien esta situación con este principio y criterio de Dios. Y nos vemos de nuevo con un aspecto crecido más ante Dios que antes, ¿no? Gracias, cuídense y tengan ánimo en Cristo. Nos vemos pronto en la iglesia. Gracias.